la Constitución literalmente se consiguió por esa fuerza de los jóvenes que a través de la séptima papeleta dijeron, hermano, hay que hacer algo, necesitamos un cambio, y evidentemente instauraron un pacto social que es el que a día de hoy nos rige. Pero pareciera que ese mismo pacto, esas instituciones que surgieron tras ese pacto, a los liderazgos juveniles lo que hacen en vez de potenciarlos es como absorberlos, instrumentalizarlos. Y muchas veces los jóvenes pareciera es que nos usan, que somos idiotas útiles. Que somos un trofeo. Así es. Pero tú veo que, o sea, tras de que fuiste consejera de juventudes, estás muy activa en redes. Uno lo que podría llegar a imaginar es que estás bastante metida en la política siendo joven. No queremos preguntarte tu edad, no queremos ser tan atrevidos. Por lo menos no envío. Pero siendo joven, no sé cómo es tu experiencia. ¿Sí nos utilizan, nos instrumentalizan o no sé, tú cómo lo ves? No, claro que sí, todo el tiempo. O sea, realmente uno tratar de llegar a un espacio de representación, el que sea, y ojalá siendo mujer, es muy complejo, es muy complicado. Y creo que sí, más de una vez a la juventud, a las mujeres nos buscan es para la foto, como para que no se vea como tan obsoleto, o que no se vean tan abuelos, tan arcaicos, o que no se vean tantas juventudes acumuladas. Entonces, como que la verdad, sí, y yo creo que lo he sentido y lo voy a decir acá, o sea, lo he sentido. Sin asco lo voy a decir. En el movimiento sindical peor. O sea, de verdad hay unas estructuras ahí que no les interesa un relevo, pero sí les interesa utilizar a la juventud. Eso sí. ¿Tú eres sindicalista? Sí. Ok. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explica. Yo no sé muy bien qué es eso de sindicalista. Cuéntanos, por favor. Pues el derecho a asociación sindical es uno de los derechos que está en la Constitución Política. Ajá. Y anoten el artículo 39. Eso, aquí es para educar. Y pues cualquier persona se puede sindicalizar. Obviamente hay unos requisitos, entonces es un mínimo de 25 trabajadores que se pueden sindicalizar. Y pues esas estructuras funcionan con... El sindicato tiene sus juntas directivas, sus fiscales. El sindicato se puede asociar a una confederación de trabajadores, que acá en Colombia hay varias, la Central Unitaria de Trabajadores y otras, y así hay una estructura como sindical, como una jerarquía. Y a eso trasciende también incluso a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Ok, ¿y el sindicato en el que tú estás, de como qué temas? Es que yo he sido como sindicalista, asesora de sindicatos, he ayudado a confirmar sindicatos. Como ¿Te que gusta la pelea? Un poco. Sí. ¿Te gusta el pim pam? Sí, pero digamos que en el que más estuve como activista sindical fue cuando trabajé en el IMPEC. Yo fui funcionaria del IMPEC varios años y mi sindicato pues luchó, ahorita va a salir la pensión de alto riesgo para el cuerpo de custodia y vigilancia y esa fue una de las luchas, nos tomamos la 26, ¿qué más hice? Bueno, pues pero eso también tiene sus consecuencias, ¿no? O sea... Claro. Y ahí particularmente en el sindicato del IMPEC, ¿cómo fue? ¿Te tocó a los codazos meterte? ¿Cómo fue esa experiencia política? Sí, a los codazos, digamos que también tenía una representación, o sea, dentro de mi sindicato también había jóvenes, no tan jóvenes, pero eran un poco más jóvenes que los dinosaurios sindicales que hay actualmente. Y entonces sí pudimos hacer varias cosas, pero ya cuando me confederé, o sea, ya cuando subí a la confederación, que es manejada por estos, reitero, dinosaurios sindicales, ya todo fue mucho más difícil, pero el codazo fue con la institución, fue en la regresividad, porque es como que yo me afilié y de una vez sobrecarga laboral, horarios extenuantes, sufragios a la casa, o sea, cosas así que uno dice como, bueno, pues como que no es tan chévere el sindicalismo para algunos, ¿no? ¿Y cómo te fue? De hecho, queríamos hablar de los consejos de juventud un poquito más adelante, pero me interesa saber ¿qué fue más retador? ¿Dónde te sentiste como un poco más incómoda? ¿En el sindicalismo o en el consejo de juventudes? Uy, no, pues es que es... Yo creo que, bueno, me sentí incómoda en temporadas, como que... De a raticos. De a raticos, porque igual el sindicalismo también me ha dado cosas muy bonitas, he aprendido mucho. El Consejo de Juventud también en su momento,
Pero digamos que si bien es una herramienta y es una forma de hacer política para las juventudes, ahí sí hay una pregunta, es, bueno, ¿realmente estamos haciendo política o tenemos ese acceso a los micrófonos y ya? Y ya, sí. Porque si tú miras, por ejemplo, al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es como literal el control del Xbox desconectado. El hermanito chiquito. Pero entonces no sirve mucho, o pagaban por eso, simplemente era gracias, la buena, gracias por estar. ¿Y la reforma que se quería hacer el año pasado no prosperó? Todavía no ha prosperado, porque tampoco es una reforma que uno diga, uy, qué buena reforma para el estatuto, no. Y no es un trabajo completamente al gratín, como casi el 100% del trabajo político y sindical que se hace en el país. Al gratín. Ya, este ya no quiere ser consejero. No, ya no quiero ser sindicalista tampoco. Ya tampoco le da la... ¿Cómo así? Pero ¿de qué edad es lo de consejo? Es hasta los 28, ¿verdad? Hasta los 28, de los 14 a los 28. 14, una de las ampliaciones del estatuto era hasta los 30 porque la vida productiva y laboral de los jóvenes es incluso hasta los 35. Entonces, pues ahí se está haciendo. Estamos jóvenes. Joven y... Gracias, Dios. Ok, entiendo. Pero, digamos, ahorita que dices que tú dices que es más que participar en política a los consejos de juventud, es que le abran un micro vez más. Ya el DEC puede ser un consejo de juventudes. Básicamente. Sí, claro, se puede. Tenemos la primera joven. Pero digamos, ¿qué hace un consejo de juventudes? Porque ustedes no manejan presupuesto. No. Y tampoco hacen leyes o acuerdos. Digamos que, bueno, un consejo de juventud puede hacer control social, es decir, puede citar a las entidades y decir, bueno, ¿cuáles son sus... ¿Cuáles? Haga la que uno quiera. Sí, del orden nacional, del orden territorial. Ya pues. Sí. Para eso no sabía. Y ya depende también de la voluntad de cada persona. O sea, no sé, en Bogotá hicimos proyectos de acuerdo con el Consejo de Bogotá. Pero digamos que tocó sentarnos con todos los concejales, bueno, etcétera. Con ediles sí, también cerca. De hecho, la ley se obliga, a veces, eso sí, lo único que obliga a la ley es que los ediles... A lo único que sirve, diga. Ay. Los ediles tienen la obligación de hacer sesiones con los consejos de juventud. Ok, pero ahorita que dices de los acuerdos, no es que ustedes puedan emitir proyectos de acuerdos, sino que se le pegan a los concejales cuando ellos emiten los de ellos. Literal, toca hacerlo y pues que ellos lo debatan y lo firmen. Ok, pero ustedes, hey, hermano concejal, vea este proyecto. Sí. Ah, bueno, vea, pero pues entonces si hay incidencia. Pero lo que te digo, no es tan fácil llegar a ese punto. Ok. Porque no es como que tú hagas un proyecto de acuerdo en, no sé, en un día, que lo acuerdes con todos los concejales en otro día y que salga en plenaria a la semana. Realmente es todo un trabajo. No, y me imagino que muchas veces no le darán prioridad ni a los proyectos de algunos concejales que se lo van a dar al de los pelados del Consejo de Juventud. De acuerdo. Claro, de acuerdo. Pero ahí viene la pregunta que tú me hacías. Y es que a veces sí llamaban al Consejo de Juventud cuando necesitaban como fotos o decir que se reunieron con los jóvenes, pero ya. O sea, para que pose para la foto. Algo así. O sea que ya remitiéndonos a tu experiencia particular, tú dices que los consejos de juventudes no sirven para direccionar la política pública. Yo creo que sirven como dinamizadores en la democracia y sirven para direccionar la política pública siempre y cuando pues también los jóvenes que ingresan allí pues sí tengan esa voluntad política de hacerlo, que no siempre pasa. Ok, sirve hoja de vida para empezar. Sí, para el currículum. Para el currículum. Y ahora que dices que no siempre pasa, porque yo he visto, digamos, yo en su momento trabajé en el Congreso para un congresista en una época y yo veía que había mucho pelado joven trabajando en las UTLs, de hecho por CAEL, que yo de hecho en su momento entré como pasante por CAEL, yo veía que habían muchos peladitos de 17, 18 en la flor de su juventud, pero que entraban a interactuar con la política y con los distintos actores políticos con las mismas mañas de los políticos de siempre. Uy, no. Entonces, siento yo que muchas veces el joven siente que para poder meterse en la política y tener algo, o sea, ya sea por la razón que lo haga, ya sea para ayudar, para darse bombo, la razón que sea, yo creo que muchas veces el joven dice, bueno, si yo no entro a jugar con las reglas de estos zampones, me quedo por fuera de la fiesta. Pasa. Y no sé tú con tus compañeros ex consejeros, si los quieras echar al agua, si eso sea así o no, cómo es. pero sí échalos al agua. Lo sabe.
Yo creo que francamente yo tuve muchos compañeros y compañeras que obedecían a estas estructuras políticas tradicionales. Entonces era, no, yo soy la cuota de X senador, de X congresista, de X color, y ya. Y simplemente yo estoy ahí porque soy la cuota. Entonces, cuando ese escenario está replicando las mismas prácticas tradicionales, es muy complicado. Y realmente lo que fue el Consejo Nacional de Juventud, porque pues habíamos consejeros de todas los 32 departamentos, los distritos capitales, pues realmente llegar a consensos. Literal, era un congreso chiquito. Todos por sus intereses, realmente no... Era así, era literalmente así como un mapeo ya de la política a grosso modo, pero pues así. Es versión chiquita, junior. claro. Versión junior, sí. Junior. Bueno, digamos ahorita que hablamos de la falta de herramientas o de la incapacidad frente a la cual muchas veces los jóvenes nos topamos a la hora de querer transformar el país, me parece importante que hablemos, al menos desde tu punto de vista, ya nos contarás más de tu experiencia en la política, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son esas necesidades que tenemos los jóvenes? Porque obviamente, no sé, variarán las necesidades de alguien en La Guajira, alguien en el Amazonas, claro. qué sé yo. Varía. Pero a grosso modo, yo diría, no sé, educación, trabajo y vivienda. Puede que sea muy reduccionista. Y que claramente no es solo nombrar esas tres cosas, sino de qué forma se va a abordar y de qué forma se va a tratar de solucionar pues esa problemática. Pero no sé tú cómo lo veas, cuáles crees que sean las necesidades que más nos aquejen. Yo siento que, a ver, esas son unas de las necesidades, claramente, educación, vivienda y trabajo, pero hay un tema que ahorita se está dejando de lado en el radar y es el tema de salud mental. Yo creo que ese tema es importante darle un manejo, el tratamiento psicológico, por ejemplo, o de cualquier tipo que obedezca al tema de salud mental, sexual y reproductiva, es un privilegio. Y realmente pues estamos viendo cómo, o sea, lo dicen las estadísticas, las cifras, la ansiedad, depresión, incluso suicidios y demás, pues, y no hay una atención a eso. Entonces creo que o sea, si vamos a priorizar, claro, creo que sería un tema muy, muy importante que de ahí salen los otros. ¿Por qué? Porque, digamos, si un joven tiene trabajo estable, va a tener seguramente salud mental. Sí, y si tiene vivienda, también. Y si tiene educación, también. Sí, si uno todo azarado ahí. No, uno preocupado por el día a día, mano. Sí, exacto. Sí. Es que, exacto. Entonces ahora, peor aún, cuando hacemos un análisis en Colombia de un joven de La Guajira, ojalá de la Alta Guajira, que no hay agua, que no hay educación, que no hay luz, que no hay nada, pues como hablarle de políticas públicas y hablarle como del Consejo de Juventud, sí, pues como vale. XD. Exacto. Sí. Exacto, sí. Pero entonces, ¿cómo se hace para porque pareciera como si fuera un cinismo ir y plantearle esas cuestiones cuando hay tanta necesidad, pero también es como, entonces, tú tienes necesidades, te seguimos relegando, te seguimos apartando. ¿Cómo hacemos para, no sé, igual traer a ese... Claro. O está en la agenda, mínimo algo. Obvio. Yo, precisamente, eso se intentó hacer en el Consejo de Juventud y fue como una agenda pensada para las juventudes, como describí anteriormente, pero pues ahí como se obedecían a intereses netamente individuales, pues era difícil pensarse en una agenda que atendiera a lo territorial, porque claro, o sea, obviamente nosotros no podemos imponer, no, vamos a hacer esa política pública para los jóvenes de La Guajira, no, pues yo creo que era importante ir, hablar, mirar, vincularlo, mira, esto es el Consejo de Juventud, podemos hablar con tal, hacer tal cosa, tal gestión, tal agenda, ¿sí? Pero pues en ese orden, cuando hay intereses netamente individuales, esa es la dificultad, que los jóvenes que realmente necesitan del Estado, que realmente necesitan de las políticas públicas, son los que se quedan por fuera. Y claro, yo he intentado también desde Bogotá, porque es que también, sí, o sea, Bogotá tiene una desigualdad tremenda, sí, Bogotá tiene barrios sin acueducto, pero claro, no es lo mismo que estemos en el centro del país, a jóvenes que están en la periferia del país, que están en el Amazonas, en La Guajira, en el Putumayo, etcétera, porque no podemos pensar la misma agenda.
Y creo que eso era lo que más me dolía, porque era, pues, tratemos de pensar una vaina integral. Entonces, no, era literalmente la agenda se vendía por una foto, por un almuerzo, por una camiseta, por una ida a Salitre Mágico, y era como, pero, ¿qué pasó? Sí. Pero, ¿cómo hacemos para salir de ese atolladero? O sea, ¿cómo hacemos para esa gente que nos vende, que ustedes van a ser la prioridad, ustedes van a estar en la agenda? ¿Cómo hacemos para que esos que dicen incidir por nosotros y en realidad no hacen nada? O sea, ¿a quién le montamos la presión? Sí, porque sí, la manera que tenemos para que una persona se integre a la institucionalidad, a la política, es contaminando lo de las mañas de las maquinarias tradicionales. Creo que vamos a seguir siempre en ese mismo bucle y pues difícilmente la política pública va a poder traducirse en condiciones realmente mejores para las personas, no sé. O tú, no sé, cómo... Yo creo que es un escenario que tampoco podemos decir, no lo utilicemos. Pero creo que hoy, si nosotros estamos mirando, no sé, los periodismo alternativo, las redes de creadores de contenido y creadoras de contenido, creo que eso también es un acto muy político. Y hay jóvenes que las redes sociales les ha cambiado la vida, que vienen también de la periferia del país y que a través de las redes sociales han dicho, oiga, yo pude hacer esto, pude exponer tal cosa, pude traer a mi territorio, municipio, tal cosa. Entonces creo que por ahí también podríamos pensarlo, y también cómo los consejos están haciendo un proceso de redes que no es solamente, porque a veces se entiende redes como la información institucional. Y realmente... Claro, aprender a usar redes. Sí. Como los char que metieron a Azaruma. ¿Qué tal? A su lista. ¿Qué tal esa? Ahorita que hablamos de salud mental. Ahorita que hablamos de salud mental, ¿es cierto? Sí, okay. ¿Y tú en qué año estuviste en el Consejo de Juventudes? 23, 24. 2023 al 2024. Ah, eso es por... Por un año. Ah, yo juré que era... Bueno, o sea, claro, la elección de 4 años es la base, o sea, es, por ejemplo, el Consejo Local, pero la delegación al Consejo Nacional es de un año, de todos los jóvenes. Sí. Ok. Sí. Ok, qué chimba. ¿Y tú crees que pues a la clase política le da miedo que los jóvenes tengamos el poder? ¿O tú qué piensas ahí? Que por supuesto que sí, porque son ideas nuevas, son ideas frescas. No tan fachas. Exacto, es que es una renovación de la política, y es que eso se vio en el estallido social. Ajá. El estallido social fue liderado por jóvenes y quisieron criminalizarlos, claro. Hacerles juicios políticos, falsos positivos judiciales. Llegar a matar, pues el Dayan. Sí. Y tú, a ver, no sé si te ponga incómoda. Ay. ¿Tú comulgas o te gusta este gobierno? Sí, me gusta este gobierno. Ok, ¿y tú qué opinas? Porque evidentemente los jóvenes tuvieron mucho que ver en la elección de Petro en su momento, y hay ciertas agendas, ciertos temas frente a los cuales este gobierno podría decirse que le soltó la mano a los jóvenes. Ahí, no sé, obviamente uno puede llegar a debatir cuestiones porque, por ejemplo, la oposición ha señalado mucho el tema del ICETEX para señalar ese abandono, que ahí uno puede llegar a discutir como, bueno, lo que se está dando ahí es un cambio de enfoque en la política pública, ya no a partir de, digamos, una política crediticia, sino educación gratis, qué sé yo. La cuestión es que en el medio, quienes necesitan de esos recursos del ICETEX, pues se fregaron. Uh-huh. Pero, de nuevo, uno puede como entrar a discutir más lo del ICETEX, pero hay otros temas en los cuales uno puede decir que Petro le soltó la mano a los jóvenes. ¿O tú no opinas lo mismo? Yo sí opino que sí. O sea, de hecho... Bueno, pero a ver, es que el tema del ICETEX, voy a hablar del ICETEX para llegar a ese tema. Es que el tema del ICETEX siempre se generó una dependencia a los jóvenes. De hecho, yo estudié con ICETEX. Y entonces, ¿cómo funciona ICETEX? Es, bueno, pues tú te endeudas súper joven, no tienes trabajo, no tienes garantías de nada, además te vas a joder tu salud mental pagando esas cuotas, porque era así. Y pues básicamente es acostumbrarnos como, no, está el ICETEX y no hay nada más, mientras que el ICETEX literal hizo demasiado dinero y no había inversión en la educación pública. O sea, realmente no hubo. Ahorita, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, vamos a hacer universidad en el Catatumbo, universidad en La Guajira, universidad en el Banco Magdalena, y invirtiendo. ¿Y cómo lo hizo? A través de los jóvenes, los estudiantes que estaban organizados. Entonces eso fue una manera de darles juego. Por lo menos en La Guajira. ¿Cómo fue eso? Por ejemplo, en La Guajira, los estudiantes de la Uniguajira que están en el movimiento estudiantil, que son pelados que yo creo que no superan los 22 años, 23 años, ellos se organizaron y exigieron el recurso para la otra universidad pública en La Guajira, porque solamente hay una en Riohacha.
Y entonces, bueno, está todo un departamento que necesita acceder a la educación y que no puede, por las condiciones del departamento, llegar todos los jóvenes a Riohacha. El movimiento estudiantil se organizó, le exigió a este gobierno, al ministro de Educación, ¿qué hubo? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la universidad? Y le dieron juego a ellos, listo, entonces administren, pásenos la propuesta y ahorita ya están entregando las universidades, entregando salones con tecnología en la Alta Guajira, Vea, pues. región que nunca había estado en el mapa de ningún presidente, nunca. Y así en varios departamentos. En estos días entregaron la sede en el Valle, que incluso fue el presidente, y los jóvenes corrían a estar en el evento del presidente. Eran los jóvenes y fue a través de la lucha del movimiento estudiantil, que es de jóvenes. Entonces, obviamente, eso fue, creo yo, que, o sea, si eso no es escuchar la juventud, no sé qué sea. No sé qué. Y bueno, para que no digan que aquí le tiramos siempre palo a Petro. Acá peinaron a este calvo, mano.